Bienvenidos a este nuestra nueva Diálogos con Sabana. Es el primero que hacemos este año. Recuerden que Diálogos con Sabana es un evento que realiza la especialización en gerencia de la comunicación organizacional y en esta ocasión aliados con la maestría de comunicación estratégica, un evento de posgrados, un masterclass que lo que busca es actualizarnos en temas de interés de organización, comunicación y el trabajo. Así de que les damos la bienvenida. Sin más preámbulos, entonces le doy la bienvenida a Pamela Teuch Orvik, quien es directora ejecutiva de Bensai Consultores. Tiene 25 años de experiencia en cargos de línea directiva y de consultoría estratégica en roles de línea. Ha dirigido proyectos de desarrollo de infraestructura de países de la región, el Caribe y Medio Oriente. También ha liderado las áreas de planificación estratégica y de personas. En consultoría se ha especializado en la gestión estratégica de personas, gestión en sus procesos claves y en el análisis de la cultura para potenciar la experiencia del trabajador. Es partner para Datan de Happiness Index, plataforma que permite medir compromiso y felicidad en el trabajo mediante la neurociencia. Es ingeniero comercial y tiene un MBA. Es muy importante tener en cuenta que Pamela hoy va a disertar sobre un tema que nos ha llamado poderosísimamente la atención y tiene que ver con la neurociencia como una herramienta de gestión. Entonces, sin más comentarios al respecto, Pamela en este momento se encuentra ella en Santiago de Chile. Tenemos una hora de diferencia, nosotros una hora menos que en Chile. Agradecida, Pamela, por tu tiempo y aquí estamos entonces para escucharte. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta invitación, por la oportunidad de poder compartir no solamente mi experiencia, sino que toda nuestra experiencia de la consultora y de nuestro partner, como decías tú, de Happiness Index. Así es que, sin más, voy compartiendo mi pantalla. Feliz de que me vayan anotando las preguntas, me hagan todas las preguntas que quieran y vamos a tratar de cumplir el tiempo y cumplir también esas expectativas. Ya, voy a compartir entonces mi pantalla. No sé si alguien me puede confirmar que se ve. Sí, ¿Que se ve yo bien? haré precisamente, Pamelita, para que no estén prendiendo el micrófono, yo estaré muy pendiente de ti, cualquier cosa, yo entonces te estaré dando a conocer. En este momento se ve muy bien la cámara y te ves también tú muy bien. Muchas gracias. Ya, perfecto. Entonces, hoy día vamos a hablar de la neurociencia como herramienta de gestión. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar la neurociencia en el día a día en la gestión de nuestras organizaciones? Pero antes de eso, yo quiero mostrarles algunas cifras. Me gustaría que ustedes, y deben ser cifras que ustedes ya conocen, pero en el fondo vamos para empezar a compartir de qué estamos hablando. Y les comparto esta imagen de un iceberg, donde clásicamente, y todos lo han visto en más de un ejemplo por ahí, vemos naturalmente la punta del iceberg y sumergido en el agua mucho más, ¿verdad? Está en realidad el grueso del iceberg, está debajo del agua. Y lo que nos está pasando hoy día en las organizaciones es que hemos visto fenómenos que nos han removido, que nos han golpeado, que nos han invitado a necesariamente hacer cambios. Y dentro de esos fenómenos, especialmente después de la pandemia, tenemos, por ejemplo, la gran renuncia. La gran renuncia es un fenómeno que se dio en Estados Unidos justamente después de la pandemia, donde renunciaron 12 millones de personas solamente en 3 meses. Es decir, 4 millones de personas al mes en un periodo de 3 meses. Es brutal, o sea, es una tremenda, una cosa que nunca antes se había visto. También hoy día estamos viendo la renuncia silenciosa. Me imagino que ustedes han escuchado lo que es la renuncia silenciosa. Es esta actitud, este estado de los trabajadores en que están totalmente descomprometidos, desvinculados emocionalmente con la organización y haciendo el mínimo de lo que tienen que hacer, incluso menos de lo que tienen que hacer de acuerdo a sus responsabilidades o por lo que fueron contratados por esa organización. Entonces están con los brazos caídos también, como se dice. Y esta renuncia silenciosa es un fenómeno que se ha dado
en el último tiempo y que hoy día se estima que el 59%, ojo, el 59% de los trabajadores a nivel global han renunciado silenciosamente. En Europa, incluso este fenómeno es mayor. 79% de los trabajadores han renunciado silenciosamente. Es decir, a nivel global, 6 de cada 10 trabajadores renunciaron silenciosamente y a nivel europeo, 8 de cada 10. Es enorme. Y esto en términos financieros significa que tiene un impacto de 8,8 billones de dólares. ¿Qué otra cifra tenemos por acá? Bueno, también hemos visto que la rotación ha aumentado, el ausentismo ha aumentado y el costo también de, por ejemplo, de salud, de asistencia sanitaria, también ha ido aumentando con el tiempo debido a las licencias médicas o los permisos por enfermedad. Hoy día también tenemos la nueva pandemia, como se le dice, que es la pandemia de salud mental, donde existen actualmente 12.000 millones de días perdidos por efecto de alguna enfermedad de salud mental. Entonces, estos números realmente son una alerta, una alarma, pero es la punta del iceberg. Y es la punta del iceberg porque es lo que podemos ver. Pero ¿qué es lo que hay debajo? ¿Qué es lo que esconde estos fenómenos que estamos viendo? ¿A qué se deben? Tenemos que indagar un poco más para ver qué realmente está pasando en las organizaciones. Y por eso la invitación es a cambiar un poco la mirada y a cambiar también un poco el instrumento de cómo estamos mirando al interior de las organizaciones. Tenemos que, al igual que aquí dice la imagen, muestra la imagen, unos anteojos, ¿verdad? A medida que van pasando los años, tenemos que lamentablemente ir actualizando los anteojos para que nos sigan sirviendo para mirar lo que tenemos que mirar, lo que es importante y poder tomar acciones oportunas. Tenemos que utilizar entonces un instrumento adecuado para mirar, para indagar, para bucear debajo del agua y ver todo esto que está debajo de la mayor parte del iceberg, ¿verdad? Entonces, la invitación es esa, es a utilizar el instrumento correcto. Ya no podemos seguir haciendo estudios de clima, por ejemplo, o solamente análisis psicosociales, porque nos quedamos cortos, no es suficiente. Tenemos que entonces no solamente cambiar la mirada, cambiar el instrumento, elegir el adecuado, sino que también ampliar la mirada. No podemos seguir viendo lo que siempre hemos estado mirando en todos estos años, porque el escenario cambió. Entonces tenemos que ampliar ese horizonte, mirar ahí debajo de la cortina e indagar un poco más profundo, para poder descubrir realmente qué es lo que está pasando en las organizaciones. Y por eso yo los quiero invitar a conocer cuál es la metodología que nosotros estamos utilizando para conocer mejor qué es lo que está pasando en las organizaciones, qué es lo que está pasando con las personas, con los trabajadores, con las culturas, qué está pasando con los liderazgos. Y para eso nosotros, como decía Diana, somos partner para Latinoamérica de esta herramienta que se llama The Happiness Index, que es una herramienta británica que se creó hace más de 10 años y que mide compromiso y felicidad en el trabajo. Y desde aquí ya tenemos una connotación distinta. No solamente se mide compromiso, que es una herramienta fantástica que aporta mucho, mucho a la gestión, compromiso o engagement, ¿verdad? Sino que también se mide felicidad. Entonces ya es una mirada mucho más integral de la persona. Y esta herramienta, como decía, se creó hace más de 10 años y lo que busca es no solo tener mayor cantidad de información y en mayor profundidad, sino que aportar a la gestión, aportar al día a día, entregar información oportuna y relevante que me permita tomar decisiones que generen impacto. Y ese impacto que sea además de largo aliento, que no sea un impacto momentáneo, sino que potencie ese vínculo de los trabajadores con la organización y potencie también esa experiencia del trabajador. Conozcamos entonces de qué se trata todo esto y cómo se relaciona también con la neurociencia. Lo primero, como les decía, es que nosotros estamos mirando qué es lo que pasa con el compromiso y con la felicidad de los trabajadores. Y cuando hablamos de compromiso y felicidad, hablamos que
por mucho tiempo las organizaciones se han focalizado en el compromiso y el compromiso es realmente importante medirlo, el engagement es vital. ¿Y por qué es vital y por qué aporta tanto a la gestión? Porque el engagement lo que hace es medir lo que piensan las personas. Está dirigido hacia el cerebro, hacia la mente. Y el engagement tiene que dar, lo que aporta, digamos, a la gestión es propósito y claridad. El engagement lo que hace es proporcionar dirección a los trabajadores, hacia dónde dirigirse. Pero el engagement por sí solo no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque deja de lado todo el mundo emocional. Y esto es lo que nosotros llamamos felicidad. Las emociones y los sentimientos tienen que estar presentes en el análisis. Yo creo que si hay una lección que nos quedó clara de la pandemia es que las emociones no se pueden seguir dejando de lado. Las emociones nos acompañan en todo momento, no las podemos dejar en la casa. Y más aún, son las emociones las que nos aportan energía, las que nos movilizan. ¿Y las que nos movilizan hacia dónde? Hacia esa dirección, ese propósito que nos da el compromiso. Entonces esto es como un auto. El GPS es el que nos da, está relacionado con el engagement, es el que nos da dirección, nos va a indicar hacia dónde ir, por dónde ir, etc. Pero no sacamos nada con tener esa dirección, ese norte, si no tenemos combustible. El auto no se va a mover ni un milímetro. Y para eso entonces necesitamos esas emociones y medir también felicidad. ¿Para qué? Para que podamos entender de dónde sacar esa energía necesaria que nos movilice hacia esa dirección. Entonces, estos son los dos indicadores principales que necesitamos medir para tener una visión mucho más completa en las organizaciones. ¿Ok? Entonces, dirigirnos hacia y medir lo que piensan los trabajadores, pero también lo que sienten los trabajadores. En conjunto, entonces, vamos a tener la visión completa y no parcial. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esto? Y aquí entra el tema de nuestra charla hoy. Lo hacemos a través de la neurociencia. ¿Y por qué a través de la neurociencia? Porque la neurociencia nos permite entender cómo se sienten los trabajadores y cómo piensan los trabajadores. Y nos permite asociarlo a su comportamiento y entender mejor cómo linkear ese sentir y ese pensar con las conductas. Esa es la rama de la neurociencia que vamos nosotros a aplicar y la vamos a aplicar al trabajo, al mundo laboral. ¿Ok? Ahora, esto no significa que vamos a estar conectados a electrodos como muchas personas me han preguntado. Esto significa que vamos a hacer un estudio donde los trabajadores se van a sentar en una sala y le vamos a aplicar distintos electrodos en su cabeza y los vamos a tener ahí 1 hora para ver cómo evoluciona esto. No, por supuesto que no, afortunadamente no. Y afortunadamente no, porque hoy día existen muchísimos estudios e investigaciones más sumado a toda la data que nosotros tenemos y que hemos recopilado a lo largo de estos 10 años para poder entender mucho mejor cómo se comporta el cerebro, las distintas áreas y poder sacar conclusiones y entender cómo lo podemos aplicar al mundo del trabajo. Entonces, esto lo hacemos usando, sí, por supuesto, mucha tecnología, usando muchas investigaciones que están disponibles y utilizando también toda la data que nosotros hemos recopilado. Entonces, esto también, al decirles que incorporamos investigaciones y data, significa que esto es muy dinámico. No es un instrumento que está estático, congelado en el tiempo y que eso fue y nunca más lo cambiamos. Esto va incorporando las nuevas investigaciones, va incorporando la nueva data que recopilamos y se va ajustando y modificando también en el tiempo, porque los escenarios van cambiando. Y así como actualizamos los lentes, los anteojos para ir viendo mejor a medida que van pasando los años, esto es lo mismo. Tenemos que ir actualizando nuestro instrumento de medición, nuestra herramienta, ¿para qué? Para poder tener datos, información que sea confiable y que nos permita tomar decisiones en forma oportuna. Tomar decisiones además que impacten, como digo, que impacten y que sirvan para la gestión. No sacamos nada con tomar decisiones que van a generar un impacto parcial, un impacto momentáneo, como por ejemplo una fiesta de fin de año o una celebración X.
eso va a tener, claro, la gente por supuesto que lo agradece y también forma parte de esto, pero no es la única medida que tenemos que tener. Necesitamos ir a lo profundo, a lo que impacta, a lo real, a lo que verdaderamente le importa a los trabajadores. Y esa es la forma en la que vamos a generar mejores intervenciones de largo aliento y con un propósito también que es potenciar la experiencia del trabajador y potenciar el vínculo que tiene el trabajador con la organización. Fidelicemos ese talento. Vamos de lleno a explicar un poco más la neurociencia y cómo funciona. Yo esto lo voy a tratar de hacer lo más simple posible. Nuestra metodología tiene, como les decía, mucha investigación, hay capítulos que son un poco más complejos desde la base teórica, pero nuestra plataforma intenta hacer esto de la forma más simple posible. La idea es que todos podamos entender esto, cómo se usa, para poder aplicarlo, como digo, en el día a día en la gestión. Entonces, la neurociencia es el estudio del cerebro, cómo funciona el cerebro y cómo se relaciona con las conductas. Ese es nuestro foco. Esa es el ala de la neurociencia que nosotros queremos aplicar acá. ¿Y cómo funciona esto? Básicamente el cerebro tiene 4 grandes áreas. El área basal o reptiliana, el área límbica o mamífera, el córtex humano y finalmente el prefrontal y córtex. Cada una de estas áreas corresponden a la secuencia evolutiva del cerebro. Cada una de estas áreas tiene que ver con las etapas de evolución del cerebro humano. El más básico, como su nombre lo indica, es el basal, o reptiliano, o instintivo. ¿Por qué se llama así? Y la imagen que quiero que ustedes conserven para ir asociando con estos conceptos es la de precisamente un reptil, un cocodrilo. El área basal, reptiliana o instintiva es el área más básica porque lo que busca es responder a los temas más básicos, como son respirar, comer, dormir, reproducirse, defenderse. Que mi corazón tenga el funcionamiento adecuado, que pueda respirar, ¿verdad? Etcétera. Y que también yo pueda defenderme si hay alguna alerta, alguna amenaza en el medio ambiente, que me pueda defender a tiempo. Entonces, el área instintiva es un área muy básica, muy automática, muy rápida y que genera, como decía, reacciones inmediatas ante estímulos del medio ambiente. ¿Ok? El cerebro luego fue evolucionando. Y bueno, el cocodrilo, como ustedes saben, no es domesticable. El cocodrilo simplemente come, duerme, se reproduce y ataca y se defiende del medio ambiente. Y no aprende tampoco del medio en términos de juntarse con otros cocodrilos, en fin. El cerebro entonces evolucionó a la siguiente etapa, que fue la etapa mamífera o etapa emocional. Y esta etapa emocional, ¿en qué se traduce? En que los seres humanos se dieron cuenta de que agrupándose con otros seres humanos, iban a tener mayores posibilidades de prosperar, de defenderse, de trabajar mejor en equipo, de especializarse, de sobrevivir, de tener más armonía, etcétera, etcétera. Y ahí nació entonces esta segunda etapa de evolución del cerebro, que es más emocional y que se basa en esta conexión con otros seres vivos, con otros, en este caso, con otras personas. ¿Ya? Luego, posteriormente, se desarrolló el córtex. Y el córtex, o humano, o el área racional, está alrededor del cerebro, la parte más externa del cerebro. Y el córtex nos diferencia de todos los otros seres vivos porque es mucho más desarrollado y porque nos permite pensar. Y esta zona del cerebro también es distintiva porque es mucho más lenta que las otras dos. El área emocional y el área instintiva son rápidas. El área racional se caracteriza por ser más lenta y precisamente
porque eso nos permite pensar, detenernos, hacer la pausa y evaluar más opciones. ¿Okay? Otros animales también tienen córtex, pero no al nivel de desarrollo que la tiene el cerebro humano. Y la última área en desarrollarse es el prefrontal córtex, o el área reflexiva o de autoconciencia. Y esta área lo que nos permite es hacer una conexión y tener una mirada más de futuro, hacer una conexión con nuestro propósito en la vida, asumir mejor nuestras responsabilidades, tener conciencia de nuestros actos. Y esta área, además de ser la última en haberse desarrollado, también es la última en desarrollarse en el ser humano. Se dice que una persona desarrolla completamente su cerebro, específicamente esta área, alrededor de los 25 años. O sea, una persona antes de los 25 años todavía no tiene completamente desarrollada esta área. No sé si en el público personas menores a esta edad, no es nada personal contra ellos, pero esto es así, científicamente comprobado. Y se ve mucho más, se expresa mucho más en la edad adolescente, cuando nosotros vemos que los adolescentes, las personas más jóvenes incluso, están dispuestas a asumir mucho más riesgo o definitivamente no ven los riesgos de sus acciones. También le cuesta más asumir responsabilidad y tener esta propia autogestión y esta conciencia de uno mismo. Es por eso, es porque el cerebro todavía no se ha desarrollado a esa edad. Entonces, tenemos estas 4 áreas del cerebro, el área instintiva, que es la más básica, el emocional, que nos permite conectar con otro, el área racional, que nos permite hacer la pausa y pensar, y el área reflexiva, que también es un poco más lenta y que nos permite, además de reflexionar, como su nombre lo indica, nos permite considerar la información de todas las otras áreas, combinarla y poder tomar mejores decisiones. ¿Ya? Bueno, dicho lo anterior, ¿cómo aplicamos esto, que es lo teórico, las áreas del cerebro y su evolución, al mundo de las organizaciones y también cruzándolo con lo que les comentaba hace un rato atrás, de medir felicidad y compromiso? Y lo conectamos de la siguiente forma. La felicidad, los sentimientos, las emociones, tienen que ver con el área instintiva y el área emocional del cerebro. Y el compromiso, el engagement, están relacionadas con el área reflexiva y el área racional. El área instintiva, por ejemplo, traducido al mundo laboral, se manifiesta en 2 dimensiones, en la seguridad psicológica y en la libertad. La seguridad psicológica, cuando nos sentimos seguros nosotros en el trabajo. Recuerden que el área instintiva es el área más básica y es el área que nos permite sobrevivir. Cuando hablamos de seguridad psicológica en el trabajo, estamos hablando de trabajar en un entorno físico adecuado, de sentir confianza en nuestro trabajo, con nuestros pares, con nuestros superiores, con la organización en general, de poder tener un adecuado equilibrio laboral y personal, tener espacio para mi vida personal, no estar con esta sobrecarga de trabajo que al final a lo que me va a llevar es a un estrés, una sobrecarga y probablemente quizás a una enfermedad de salud mental. Y la libertad entendida también como la libertad de poder ser uno mismo en el trabajo. Fíjense qué importante es esto de poder expresar nuestras opiniones, de no tener que aparentar ser alguien distinto, de no tener que usar una máscara todos los días por temor a que me castiguen, a que me discriminen, a que me sancionen, a que me persigan, etc. Eso es tremendamente agotador, además. Si nosotros nos sentimos inseguros y no sentimos esta libertad en el trabajo, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que vamos a estar en el modo de peligro, en el modo de combate permanente. Y este es un modo que es tremendamente agotador, demanda mucha energía, pero además de eso, lo que va a pasar es que vamos a estar permanentemente preocupados de lo que está pasando a nuestro alrededor. Vamos a estar pendientes de las alertas que hay porque yo no me siento seguro, no me siento con libertad. Significa que estoy rodeada de distintos riesgos o amenazas. Y estoy en modo ataque,
preparado para saltar en cualquier momento, para huir en cualquier momento, para pelear en cualquier momento. Y si estoy en ese modo, significa que yo no tengo espacio en mi cerebro para las siguientes etapas. No tengo espacio para hacer vínculos con otros, no tengo espacio para conectarme con la organización, con su propósito, no tengo espacio para ser productivo en el trabajo, no tengo espacio para ser innovador o creativo. Estoy en modo combate, alerta máxima. Entonces, por eso que es tan importante poder dar, y como punto de base, diría yo, poder garantizar la seguridad psicológica y la libertad en el trabajo, como punto 1, la base de la pirámide. El segundo escalón, nos vamos al área emocional. Y en el área emocional hablamos de poder mantener relaciones positivas en el trabajo, poder tener un ambiente agradable donde yo me llevo bien con los demás, donde yo puedo construir una relación, donde yo puedo disfrutar el trabajo con mi equipo. Y además donde me siento valorado, donde siento que mi trabajo es reconocido, donde siento que yo aporto, donde siento que mis opiniones son escuchadas y valoradas. Estos dos elementos nos permiten generar una base emocional, una sana base emocional para el trabajador. Y también nos permiten generar comunidad, generar empatía, generar trabajo en equipo. No sé si les ha pasado, pero nosotros hemos tenido algunos casos muy emblemáticos donde hemos medido en organizaciones y hemos visto que hay temas que son complejos y que no han sido resueltos, pero que hay una fuerte conexión emocional en el equipo, donde el equipo valora mucho a sus pares, donde disfrutan el trabajo, donde tienen amigos, donde hay una comunidad, hay un espíritu de equipo muy cercano. Y esa situación, ese tipo de nexo de conexión, ha permitido que otros temas, siendo importantes, puedan ser compensados. Y muchas personas nos han dicho, lo hemos visto, quizás a algunos de ustedes también les ha pasado, yo no voy a dejar mi trabajo a pesar de que me gustaría que me pagaran más, a pesar de que me gustaría tener otro tipo de oportunidades de desarrollo de carrera, a pesar de que me gustaría que me contaran más qué es lo que está pasando con la organización y con el entorno, a pesar de X. Porque tengo un muy buen equipo de trabajo, yo acá llego al trabajo y me siento contento, me siento acompañado, me siento apoyado, siento que somos equipo, que trabajamos juntos y que nos desafiamos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay un nexo emocional así tan potente, incluso puede compensar mucho más otras situaciones que no están resueltas. El área racional, que es la etapa que sigue, tiene que ver con la claridad y con el empoderamiento. ¿Y qué significa esto? Que recuerden que el área racional y reflexiva son más lentas, es la pausa para pensar, para reflexionar, y el área racional tiene que ver con la claridad y con el empoderamiento. ¿Y la claridad y el empoderamiento a qué se refieren? Se refieren a entender qué es lo que se espera de mi trabajo, tener claridad total. Esto es para lo cual yo fui contratado. Y en esto impacta mi aporte, mi rol en el éxito de la organización. ¿Cuál es mi granito de arena? Saber en qué es lo que aporto yo también es importante. Y el empoderamiento tiene que ver con entender que yo puedo tomar decisiones en mi trabajo, puedo gestionar mi carga de trabajo y también tengo todos los elementos, herramientas, sistemas disponibles para yo poder tener éxito en mi trabajo. Eso es lo que tiene que ver con el área racional. Y el área reflexiva, para terminar, es el área que nos conecta más con el futuro, nos conecta más con el sentido y propósito de la organización, con este propósito compartido que a mí me inspira y que me permite comprometerme con ese propósito, que me permite a mí dar un poco más de lo que incluso se está estipulado en mi contrato de trabajo. Y también es el área reflexiva con esta mirada de futuro, es el área donde yo necesito desarrollarme. Nosotros como seres humanos, nuestra historia lo demuestra y el día a día también,
evolucionamos permanentemente. Están nuestros genes, necesitamos crecer. Y ese desarrollo también se tiene que dar en la organización. Entonces necesito tener oportunidades de aprendizaje, necesito tener oportunidades de hacer carrera al interior de la organización y necesito también sentirme desafiado, porque esa es otra forma de yo poder crecer y aprender. Entonces, ¿cómo se traduce la neurociencia al mundo del trabajo? Se traduce con esta estructura donde la felicidad tiene que ver con el área instintiva y el área emocional del cerebro, específicamente con la seguridad psicológica, la libertad en el trabajo, las relaciones y el reconocimiento. Y esto es lo que sienten las personas, las emociones, las que nos da energía. Y el compromiso, que tiene que ver con el área reflexiva y racional del cerebro, con el sentido y propósito, con el desarrollo, con la claridad, con el empoderamiento. Y esto tiene que ver con lo que piensan las personas, lo que nos da una dirección, un norte, un propósito. ¿Ok? Esto es lo que nosotros medimos y a través de esto entonces podemos entender mucho mejor lo que sienten las personas, lo que piensan las personas y por qué y cómo se comportan las personas. ¿Cómo llevamos toda esta información a un panel de control? Porque acá lo que estamos viendo es que tenemos distintas herramientas para poder medir. Nosotros en la plataforma de Happiness Index lo que buscamos es medir la experiencia del trabajador a través de distintos instrumentos para poder medir todo el ciclo de vida de un trabajador, desde que ingresa a la organización hasta que se va. Porque el ciclo de vida de un trabajador tiene, por supuesto, distintas etapas, tiene altos y bajos. Tampoco podemos pretender que esté siempre en el alto, en la cima, ¿verdad? Hay distintas etapas, pero lo importante es poder entender cómo son esas distintas etapas y qué es lo que es más importante para un trabajador, para sobre eso tomar acción, para sobre eso hacer gestión y nuevamente poder generar el impacto que queremos. Entonces, ¿qué tipo de información puedo obtener a través de este tipo de mediciones? Estos son ejemplos que en el fondo es como para graficar los paneles y cómo vamos a través de estos paneles de control, ir aplicándolo en el día a día. Tenemos mediciones que, por supuesto, nos van a hacer un análisis completo cuantitativo. Vamos a tener promedios, vamos a tener distribución de puntaje, tendencias para poder medir la evolución en el tiempo de ese promedio, cómo se va comportando, va subiendo, va bajando, etcétera. ¿Cómo está contestando la gente? Esto también son buenos indicadores porque te dice la gente está contestando todo en 7, por ejemplo, o tenemos una gran variedad de respuestas. ¿Cómo va evolucionando este promedio en el tiempo? ¿Cuál es la tendencia? ¿Voy subiendo, voy bajando, voy al alza, voy a la baja? En fin, un poco más de feedback, ¿verdad? Por supuesto que tenemos información sobre todos los factores que estamos midiendo, sobre todos los factores, cada uno de los factores que estamos midiendo, cada una de las preguntas con su promedio, ¿verdad? Y por supuesto también con su desviación estándar. ¿Por qué? Porque, y aquí cuando hablo de estadística, hablo también de esto, porque los promedios ocultan muchísima información. Un promedio alto no necesariamente significa que es bueno. Tenemos que también hacer un análisis un poquito más profundo y ver cómo es esa desviación estándar para poder entender cómo está ese promedio, si realmente es bueno o es malo. Por ejemplo, una nota sobre 7 en una escala del 1 al 10 se considera que es bueno. 7,4, si yo lo veo como un dato aislado, podría decir que es bueno, me fue bien en este tema. Pero si yo veo la desviación estándar, voy a ver que es una desviación estándar alta. Y eso habla de la consistencia en los datos. Una desviación estándar alta me dice que los datos son muy diversos. Tengo de todo tipo de datos. Tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 9, tengo 10. Tengo una gran dispersión. Cuando tengo una desviación estándar baja, tengo los datos concentrados alrededor del promedio. Por ejemplo, en este caso, este 7,6 es una buena nota y además una buena desviación estándar. Significa que los datos, la gente está contestando
en el promedio o cerca del promedio. Entonces acá yo puedo decir, ya, acá tengo una fortaleza y tengo que cuidarla, tengo que potenciarla. Acá tengo que preocuparme de qué está pasando en realidad, tengo que hacer foco, tengo que ver más y yo puedo hacer un zoom en este aspecto en particular y desplegar todo el análisis particular de ese factor. Qué es lo que está pasando con los mapas de calor, con la comparación de filtros, en fin, hacer un análisis mucho más profundo de ese factor. También tenemos, y lo revisamos por separado, cuánto es el indicador de felicidad y cuánto es el indicador de compromiso. Y es importante revisarlo por separado por lo que les comentaba al principio. Nosotros estamos evaluando qué es lo que sienten las personas y qué es lo que piensan las personas. Es muy, muy común que el índice de felicidad esté más bajo que el de compromiso. En este caso, no, o sea, una décima de diferencia no es significativo. Acá podemos decir que está equilibrado y esto es lo que queremos lograr. Cuando logramos un equilibrio entre felicidad y compromiso y puntajes altos, lo que estamos haciendo es construir una cultura próspera, una cultura donde los trabajadores están felices y donde los colaboradores o los trabajadores están comprometidos. Y eso significa que hay crecimiento a nivel individual de los trabajadores, a nivel cultural y a nivel organizacional. Esto redunda en los resultados extraordinarios que tiene una organización, en clientes también satisfechos, en proveedores que son partners de la organización y, en fin, en toda la comunidad que rodea la organización también se ve beneficiada. Por eso hablamos de cultura próspera. En general, como les decía, las organizaciones se han focalizado en cómo piensan los trabajadores, se han focalizado en el engagement y han dejado un poco de lado los sentimientos y las emociones de las personas. Y es común que veamos acá una brecha entre felicidad y compromiso, siendo felicidad más bajo que compromiso. Vemos también, por supuesto, todo el detalle de cada uno de los factores que están asociados a compromiso y a felicidad y cuál es el benchmark que está relacionado con compromiso y con felicidad. El benchmark es el promedio a nivel global de todas las organizaciones que se miden en el mundo en más de 100 países que están utilizando esta herramienta, cuál es el promedio de todas ellas. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, acá, no sé si se ve bien, tan poco pequeño quizá, pero el benchmark o el promedio global de compromiso es 8 y el promedio global de felicidad es 7.6, justamente por lo que les decía. Se tiende a medir mucho más compromiso que felicidad y a gestionar, en consecuencia, más compromiso que felicidad. Otra información que aporta este tipo de mediciones es entender a nivel neurocientífico cómo es la organización. La organización es más instintiva, es emocional, es reflexiva, es racional. De acuerdo a esto, nosotros podemos identificar ciertas características que se las voy a mencionar más adelante. Pero no es lo mismo dirigirse o hacer, por ejemplo, un plan comunicacional o desplegar la estrategia, el plan estratégico a una empresa emocional que a una empresa instintiva. Es totalmente distinto. Son códigos diferentes. Entonces, esta información, este gráfico de resultados, aporta muy buena información a nivel organizacional, como decía, pero también a nivel de equipos. Los líderes de equipo, los líderes de área, valoran mucho este análisis porque, por supuesto, esto se pueden hacer filtros y yo identifico cómo es el equipo de finanzas o cómo es el equipo de marketing o cómo es el equipo de personas o cómo es el equipo de comunicaciones, en fin, el equipo que yo quiera analizar y me va a arrojar características de cómo es ese equipo. Si un líder conoce mejor a su equipo, va a poder entender mejor sus fortalezas, va a entender mejor qué hacer con ese equipo y qué no hacer, qué teclas presionar y cuáles no, va a entender mejor cómo comunicarse mejor con ellos, va a poder manejar mejor los conflictos, en fin, va a tener información realmente valiosa de cómo manejar mejor a su equipo, cómo sacarle también su máximo potencial. Otro tema interesante es que podemos ver, por supuesto, cómo comparar distintos resultados. Cómo comparar por distintos segmentos. Nosotros podemos hacer las segmentaciones que queramos de los grupos de análisis que queramos hacer.
Los clásicos segmentos o filtros son, por ejemplo, por edad o por años de antigüedad, por género, por área, por tipo de cargo. Hemos tenido también por estado civil, por nivel de desempeño, en fin, la verdad es que ahí no hay límites, la imaginación no tiene límite y podemos definir distintos tipos de segmentos que queremos analizar para luego comparar y si es necesario poder focalizar a lo mejor en algún grupo que esté más bajo con respecto a otros y generar acciones específicas hacia esos equipos. También podemos tener, no sé si se ve bien, Diana, si tú me das un poco de feedback, quizás está muy pequeñito esto. Está pequeño, pero tu explicación no lo aclara perfectamente, entonces Ah, vamos ya. bien. Ok, ok. Ajá. Bueno, este gráfico que está acá, esta tabla, muestra las distintas dimensiones que estábamos midiendo, que se recuerdan: reconocimiento, desarrollo, sentido, propósito, claridad, etcétera. Y acá algún grupo de análisis que queramos comparar. En este caso está ubicación geográfica. Y estos son mapas de calor y podemos ver acá comparando por cada ubicación geográfica las distintas dimensiones y factores que estoy evaluando. Entonces yo inmediatamente con colores puedo identificar en qué, en este caso son ciudades, en qué ciudades estoy más débil y en qué ciudades estoy más fuerte. Puedo, además de comparar para levantar alertas y poder definir intervenciones específicas, puedo también definir quizás prácticas, buenas prácticas que se están haciendo en algún lugar o en algún área, en algún país, por ejemplo, y replicarlas en otro, en que están más bajas. Puedo identificar también mentores o líderes de algún área que lo está haciendo muy bien y que puede ayudar a otra que a lo mejor está un poco más bajo. En fin, te da mucha información para poder tomar decisiones. Esto no sé si se los comenté, parece que no. Está además, toda esta información está en tiempo real. Eso quiere decir que a medida que las personas van contestando una encuesta, en definitiva, inmediatamente se van generando los resultados y estos paneles de control que hemos estado viendo en forma inmediata, en tiempo real. Esto quiere decir que cuando se cierra un estudio, nosotros inmediatamente tenemos el resultado. No tenemos que esperar ni una semana, ni 2 meses, ni 3 meses, ni nada. Inmediatamente tenemos el resultado y podemos tomar acciones oportunas. A veces nosotros hemos visto con estos antiguos instrumentos de medición que tenemos que esperar 3 meses. En 3 meses el resultado ya es historia. O sea, eso ya pasó, el escenario totalmente cambió. Entonces, las decisiones que tomemos luego de 3 meses probablemente ya no van a tener el mismo impacto o efecto que esperábamos tener. Vale. Listo. Otro punto importante es que podemos hacer cruces de filtro. ¿Ya tienes acceso a esa acta o no? Por favor, cierran los micrófonos para que no tengamos interrupción. Continúa, por favor, Pamela. Gracias. Podemos hacer filtros, cruces de filtros, y eso es súper interesante, nos ha servido mucho, porque también podemos ir definiendo grupos más pequeños que nos gustaría analizar. En la medida que esta plataforma es 100% anónima, y eso significa que nadie puede ser identificado por sus respuestas. Y en ese sentido, en la medida que nosotros podamos, con estos cruces de filtro, tengamos más de 5 respuestas, vamos a poder ver resultados. Si tenemos menos de 5 respuestas, no hay forma de ver los resultados, ¿ya? Entonces, en la medida que nosotros hagamos cruces de filtro y digamos, por ejemplo, como aquí está en esta imagen, si queremos saber cómo son las mujeres que son de la generación X y del área de finanzas, podemos hacerlo, podemos mirar los resultados de ese grupo específico en la medida que tengamos la cantidad suficiente de respuestas. Si tenemos la cantidad suficiente de respuestas, más de 5, entonces podemos hacer un análisis específico de ese grupo y así podemos hacer todos los cruces de filtros que queramos. Lo que hemos hecho comúnmente es este tipo de cosas, o sea, quizás las mujeres o mayores de 25 años y que son de un país en particular o no sé, de un área específica y que tengan más de X años de antigüedad, en fin. Ahí las posibilidades también son infinitas, pero en el fondo esto nos permite también ir acotando. A veces cuando tenemos una gran
desviación estándar, una gran dispersión de datos, como les comentaba hace un ratito, también es interesante hacer este tipo de análisis más cruzado para ir acotando y ver en realidad dónde están esas diferencias y poder abordarlas mejor. También podemos ver el NPS, que no sé si ustedes están familiarizados con este término, pero el NPS es un indicador que tiene que ver con la satisfacción del trabajador y que mide la relación con la marca y el vínculo con la marca empleadora. Permite identificar cuántos promotores de marca hay, cuántos detractores y cuántos pasivos. Es una sola pregunta y que se contesta también en una escala del 1 al 10. Y, como decía, permiten identificar promotores y detractores. El indicador es un indicador que está entre menos 100 y 100. Cuando está sobre 0 significa que tenemos más promotores que detractores, o sea, ya es positivo. Sobre 10 ya lo consideramos bueno porque entre 0 y 10, claro, es positivo, pero un poco frágil. Entonces, sobre 10 lo consideramos bueno, sobre 30 muy bueno, sobre 50 excelente. Entonces, este indicador es muy interesante, es una prueba muy ácida porque los promotores son aquellos que contestan con la nota 9 o 10 solamente. Es muy exigente, digamos. Y los detractores son los que contestan entre 0 y 6. Entonces se le resta el porcentaje de promotores, se le resta los detractores. Y ese es el indicador que se arroja acá. Acá entonces lo que medimos es cuántos promotores netos tenemos. Promotores menos detractores. Y es interesante ver cómo se distribuye esto para saber cuántos son los máximos promotores, cuántos están en 9, cuántos de los pasivos, por ejemplo, están en 8, que están un pasito de convertirse en promotores, y cómo están distribuidos los detractores. Tenemos muchos 1, tenemos muchos 2 que son detractores, 100% detractores, o quizás tenemos por ahí muchos 6 que están a un paso de convertirse en pasivos y luego dar el siguiente peldaño. Entonces este es un análisis que es muy interesante, que aporta mucha información y con una sola pregunta. Y de este indicador también se puede desprender cuáles son los factores claves que impactan, que lo veremos a continuación, que es el análisis de Key Drivers. El análisis de Key Drivers yo diría que es uno de los análisis que más aportan a la gestión porque nos permite identificar cuáles de todos los factores que estamos evaluando son los que más impactan. Ya sea impactan en la felicidad de los trabajadores o impacta en el NPS, en el indicador que acabamos de ver. Lo importante acá es poder identificar cuáles son esos factores claves para poder hacer gestión sobre ellos. Esto nos permite, ¿qué nos permite? Nos permite priorizar recursos, priorizar acciones. Sabemos que si nos vamos a concentrar en los factores que más impactan, vamos a mover la aguja. Si nos concentramos en hacer gestión sobre los factores que menos impactan, el proceso va a ser mucho más lento y el impacto va a ser menor. Entonces, el foco, esto nos da foco, dónde priorizar, dónde gestionar para generar ese impacto en los trabajadores. El impacto, además, que decíamos, que sea de largo aliento, un impacto que permanezca, no una cosa puntual. Estos son temas más profundos. Entonces eso nos permite generar un impacto mayor. Estos Key Drivers es un análisis que se hace para cada organización, ¿ya? De todos los factores que medimos, ¿cuáles son los factores que más impactan? Esto ha sido clave para las organizaciones con las que hemos trabajado porque sobre estos factores, es un ranking, ¿eh? Esto es como se ve aquí, una especie de ranking donde los primeros son los factores que más impactan y así hacia abajo los que menos impactan. Nos focalizamos normalmente en los primeros 3, los primeros 4, en fin, y como un tema estratégico, ¿ya? Entonces, no solamente miramos en qué nos va bien y en qué nos va mal, que es importante mirarlo, pero es mucho más importante mirar qué es lo que más impacta. Hacer el cruce también con qué es lo que está bien y con qué es lo que está mal. Pero lo que más impacta es lo que tenemos que potenciar o mantener. Sobre eso tenemos que hacer gestión. ¿Ok?
Les quería mostrar también, una vez que nosotros hacemos este análisis con las organizaciones, hacemos un análisis que se llama, les comentaba, análisis cultural, que es un análisis que tiene 22 preguntas, que dura alrededor de 8 minutos en ser respondido, que tiene muchos campos para comentarios, donde podemos hacer un cruce también con inteligencia artificial de qué tipo de comentarios está dejando la gente, si son comentarios positivos, si son comentarios negativos, cuáles son los comentarios que están asociados a los key drivers para poder tomar mejores decisiones, definir mejores planes de acción, qué es lo que está diciendo las personas quizás relacionados con los temas más básicos, con los temas de seguridad psicológica, por ejemplo, y libertad, en fin. Entonces es un análisis que nos da un diagnóstico bastante profundo de la realidad de una organización y que es un análisis que es recomendado hacer en forma periódica. No sacamos nada con medir cada 2 años, porque cada 2 años pasan muchas cosas. Quizás una vez al año es bueno partir con una medición una vez al año, pero luego poder evolucionar y hacer una medición cada 8 meses o cada 6 meses. Lo importante es poder hacer, como decía, gestión sobre esa información que vamos a recoger, porque tampoco sacamos nada con recoger periódicamente y que la gente no vea que estamos haciendo gestión sobre eso, porque en la siguiente medición las personas no van a responder. Yo respondí la primera vez y no pasó nada. ¿Para qué me voy a esforzar en responder de nuevo? No respondo si no pasa nada. Entonces tenemos que hacernos cargo de esos datos, tenemos que hacer gestión sobre esos datos y tenemos que comunicar oportunamente qué es lo que vamos a hacer con esos datos. Primero, comunicar los resultados. Segundo, que los líderes se reúnan con sus equipos para comunicar los resultados, no solamente nuevamente los resultados organizacionales, sino que también los resultados a nivel de equipo. Y nuevamente recoger en ese tipo de reuniones más feedback de las personas, también qué ideas se les ocurren para resolver algunos temas que estén más bajos y para potenciar o mantener algunos temas que estén más fuertes. Y también, como tercer punto importante, comunicar qué acciones se van a tomar a nivel organizacional y a nivel de equipo. Como digo, estas 3 etapas de poder comunicar qué es lo que pasa con los resultados una vez que ya se cierra el estudio son claves para poder seguir avanzando, para que la gente vea que se están haciendo cosas, para dar una señal positiva de que la organización le importa lo que las personas están diciendo y que la gente vea que realmente estas opiniones se valoran, se escuchan y pasan cosas. No se pretende que se aborde todo, eso es imposible hacerse cargo de todo, absolutamente todo. Pero sí es importante dar una señal y abordar lo más importante, lo clave. Es un primer paso. Luego, con el tiempo, se podrán seguir abordando otros temas. Pero sí abordar lo más importante y lo clave. Y comunicarlo oportunamente. ¿Qué es lo que ha pasado en el último año? Nosotros hacemos estos estudios a nivel, como decía, organizacional. Cada organización tiene sus propios resultados, tiene sus propios key drivers, tiene su propia frecuencia para medir, ¿verdad? Tiene su propio feedback también de parte nuestra, sus sugerencias, sus planes de acción, en fin. Cada organización es un propio mundo. Pero a nosotros también nos interesa poder tener data a nivel global, a nivel agregado, que nos permita llegar a ciertas conclusiones y poder ver si hay alguna tendencia, si hay algo que se está repitiendo y que estamos observando a nivel global. Y eso es lo que quiero compartir también con ustedes en las siguientes láminas. En el último año, el año 2023, tenemos 40.000 encuestados, 40.000 personas que contestaron esta encuesta en más de 100 países alrededor del mundo. Y el promedio general fue de 7,8, un muy buen promedio y muy equilibrado además entre felicidad y engagement. ¿Ya? Aquí se ve un muy buen equilibrio, casi prácticamente el mismo resultado entre felicidad y engagement, lo cual es muy positivo.
Además vemos que cómo se comportan los resultados al hacer el análisis neurocientífico y vemos que hay una diferencia significativa entre el mejor puntaje y el puntaje más bajo. El puntaje más alto lo tiene el área emocional y el más bajo el área reflexiva. El área emocional básicamente, que es un área de contrastes el área emocional. ¿Por qué? Porque tiene el mejor puntaje en la dimensión de relaciones positivas, pero también tiene el puntaje más bajo en la dimensión de reconocimiento. Esta dimensión de reconocimiento es la más baja, pero al ser las relaciones positivas la más alta y muy alta, permite compensar ese puntaje más bajo. Entonces el área emocional es interesante mirarla con mayor detalle, porque como digo, tiene el puntaje más alto, pero también tiene la dimensión más baja, que es el reconocimiento. Y el área reflexiva, que tiene el puntaje más bajo, 5 décimas, que es significativo de diferencia con el área emocional, el punto o la dimensión que más impacta en este resultado es el desarrollo. Y el desarrollo lo hemos visto como una de las dimensiones más bajas a lo largo del tiempo. Esta es una de las dimensiones que es ampliamente demandada y yo diría que es incluso más demandada en las generaciones nuevas y por eso ha ido cobrando mayor importancia. Las generaciones más nuevas, uno de los temas relevantes y los que más se fijan es el desarrollo al interior de la organización, la posibilidad de aprender, de estar desafiado, de poder hacer carrera, de poder tener un futuro profesional al interior de la organización. Si vemos en detalle cada uno de los factores, ya aislando las áreas del cerebro, ¿verdad? El análisis neurocientífico, vemos que cuáles son los factores que más impactan, cuáles son los key drivers a nivel global, es sentirse inspirado, es sentirse valorado, es sentirse escuchado y es tener confianza. Esos son los 4 factores que más impactan en la felicidad y compromiso de los trabajadores a nivel global durante el año 2023 y que se mantienen prácticamente iguales con respecto al año anterior. Es decir, los últimos 2 años después de pandemia, estos factores se han mantenido estables. Y destaco estos 4 porque son los que tienen mayor impacto. ¿Qué significa este impacto? Cortito se lo explico. Significa que si yo logro subir un punto en la dimensión, en el factor sentirse inspirado, voy a subir 0,75 puntos en la felicidad en general. Eso es lo que impacta en el indicador general, ¿ya? Entonces, estos son los 4 factores que más impactan, que tienen que ver con sentido y propósito, con reconocimiento y con seguridad. Acá hay uno de los factores, como decíamos, clave de seguridad psicológica, está dentro del área instintiva y se hace necesario poner énfasis acá y abordarlo rápidamente. Ahora, ¿cómo están estos factores clave evaluados? Porque una cosa es que impacten y otra cosa es saber cómo fueron evaluados. Entonces, ya sabiendo que estos son los 4 más evaluados, me interesa saber cómo les fue en la encuesta en general. Y es interesante ver que esos 4 factores no están en los top, todo lo contrario, están en la parte más baja de las evaluaciones. ¿Ya? Entonces, lo que hace mayor urgencia de poder hacer mayor gestión sobre estos factores con mayor rapidez porque no están tan bien evaluados y son los que tienen mayor impacto. La buena noticia es que tienen mucho para crecer. O sea, haciendo gestión sobre ello va a tener un impacto directo sobre el resultado general. Vamos terminando, Pamelita. Vamos terminando. Bueno, esto rápidamente es cómo son los distintos sectores. El mejor sector evaluado por industria nos sorprende mucho el sector de salud y bienestar. Y el sector más bajo evaluado es el sector público. Y finalmente, Diana, no sé si me da últimos 5 minutos, ¿alcanzo? Porque quiero mostrarles esto que es interesante. Sí, tenemos 5 minutos y 5 minutos de preguntas. Fantástico, porque esto es muy, muy interesante. Como les decía yo, nosotros podemos hacer el análisis neurocientífico de los equipos.
Y como les decía también, hay diferencia entre los distintos tipos de equipos, los emocionales, los racionales, los reflexivos, son distintos. Por ejemplo, los equipos instintivos son directos, son firmes, tienen iniciativa, son energéticos, están 100% orientados a los resultados. Ellos, ellos prosperan en ambientes donde se les da libertad, donde no es un ambiente rutinario, donde tienen desafíos, donde tienen oportunidades. Tenemos que evitar con ellos, por ejemplo, dar muchos detalles o centrarnos en el storytelling o compartir o centrarse demasiado en las emociones. Eso no va bien, no va bien con los equipos instintivos. Sí va bien con los equipos emocionales, por ejemplo, los equipos emocionales sí se mueven por las relaciones, también con el storytelling, son empáticos, necesitan una imagen, una figura, la interpretan mucho mejor, conectan mucho mejor con la imagen, tienen foco, por supuesto, en las personas, en el nexo, en tener espacio para fomentar las relaciones con otros, son más bien informales, un estilo más informal. ¿Qué no hacer con ellos? Por ejemplo, no darles espacio para relacionarse con otros, centrarse en argumentos, en fin. Los equipos racionales, por ejemplo, son precisos, analíticos, metódicos, funcionan muy bien las áreas, por ejemplo, de gestión, de planificación, de contabilidad, tienen altos estándares, son claros, son precisos, son metódicos, donde prosperan en trabajos más técnicos, donde hay mucha claridad, ¿verdad? ¿Qué no hacer con ellos? Centrarse en las emociones, o exagerar mucho, basarse en la intuición. Ellos sí valoran los detalles, la estructura, presentar un caso de éxito, por ejemplo. Y finalmente los equipos reflexivos son equipos que ven más la visión de futuro, que les gusta más argumentar, que necesitan un espacio para debatir, se motivan con el sentido del trabajo, con el impacto del trabajo, cuál es el propósito también de la organización. Ellos conectan con ese propósito, tienen esta visión más global, aportan distintos puntos de vista. Lo importante con ellos es mostrarle una visión de futuro, es darles espacio para debatir, para reflexionar, darles tiempo, tener una apertura de mente que abra posibilidades y no todo lo contrario, forzar una decisión rápida o cerrarse a ser obstinado, como dice ahí, o ignorar consecuencias. Entonces, como ven, los distintos equipos tienen distintas características y podemos potenciar sus fortalezas, podemos aprovechar su máximo potencial y considerar estas características también para conectar mejor con ellos, para comunicarse mejor con ellos, para traspasar la información que queremos transmitir con ellos, para, como decía al principio también, para manejar mejor los conflictos con ellos. Entonces, esta información es información, como les decía, que es muy valiosa para los líderes de área. Ya, con eso termino. Este es el resumen, pero con eso termino, Diana, así que no sé si quieres, damos espacio para las preguntas. Sí, efectivamente, agradeciéndote, Pamela, por esta intervención que es profunda, que para los posgrados y los contenidos precisamente que tienen los posgrados en este momento son fundamental, porque es un tema de relevancia, de actualidad y que además conecta directamente con la comunicación. Entonces, de verdad, Pamela, que te agradezco mucho y quisiera entonces saber si hay dos o tres manos levantadas que lo hagan en este momento para poder darles la palabra. Si tienen entonces preguntas para poder entonces dar la palabra. En temas de tiempo, recuerden que importantísimo, mientras resuelven las preguntas, y esto es importante, de que en el chat tenemos también para que por favor inscriban su asistencia y con la inscripción de su asistencia van a tener la certificación y van a tener la grabación de la charla. Es una pregunta que me hacen y es cómo nos ponemos en contacto contigo, con tu consultora. Pero quisiera saber, Pamela, ¿vas a preguntar?
Además, Pamela está, ¿Mm? ¿Cómo preguntar? Pamela, nos están diciendo que cómo ponerse en En contacto contigo, contacto. entonces, Ah, pues, sí. déjame mostrar acá mis datos de contacto. Voy a compartir de nuevo. A ver ahí, sigue en mi pantalla. Ahí viene. Ahí está. ¿Se ve? Sí, perfecto, Ahí está. listo, perfecto. Pero quisiera que no te quitaras de la pantalla porque no te veo yo. No sé si te ven, pero no te estoy viendo yo. Pero entonces déjala ahí para que... y entonces le vamos a dar la palabra a Fidel. Fidel Aragón, cuéntanos, ¿qué pregunta tienes? Muchas gracias, estimados colegas. Em, y tengo una pregunta. Siempre se ha hablado mucho respecto a la cultura y la estrategia. Si bien es cierto, nos presenta nuestra expositora, pues en un análisis importante respecto a cuáles son esos elementos clave de la felicidad y el desempeño, ¿cómo entra la estrategia? Porque sabemos que cada organización pues define estrategias diferentes y no sé si han hecho un análisis, bueno, esa estrategia requiere que la cultura sea más flexible o al contrario, más rígida. Esa es la pregunta que le tengo a nuestro expositor. Gracias, Diana. No, a ti, Fidel, gracias, Pamela. Bueno, esta información que yo les acabo de compartir y todo lo que hemos visto se basa en un análisis cultural. O sea, definir cuáles son los elementos claves para la cultura es lo que te va a dar la estrategia. Y cómo va a impactar esos elementos claves de la cultura, no solamente en la estrategia de personas, sino que en la estrategia del negocio. Porque sabemos que las personas cuando están más comprometidas y más felices en sus trabajos, en sus organizaciones, logran resultados mucho mejores. Y hoy día está demostrado también que una de las formas de diferenciarse con respecto a otros competidores es precisamente tener una experiencia distinta, no solamente una experiencia del cliente diferente, sino que también una experiencia del trabajador, porque en la medida que el trabajador tenga una experiencia en el trabajo que sea satisfactoria, que sea sobresaliente, eso se va a traducir en una experiencia del cliente también sobresaliente. Entonces, la forma hoy día de diferenciarse, y está demostrado, y es lo que están haciendo hoy día el 90% de las empresas a nivel global, es diferenciarse por la experiencia. Entonces, esto te va a dar las claves de cómo definir esa estrategia, de cómo diferenciarse, de cómo hacer que esa experiencia sea distinta y sea sobresaliente. ¿Cuáles son las teclas que tengo que presionar para que esa experiencia realmente también se traduzca en el resultado del negocio que queremos lograr? Gracias, Pamela, y gracias a Fidel por su pregunta. En este momento, lo que hay en el chat, Pamela, es agradecimiento y nos manifiestan lo importante que ha sido esta charla para los asistentes. Yo sí quisiera que tú cerraras, Pamela, porque tú tienes una experiencia en el tema de medición que es fundamental y cómo desde la comunicación se vuelve tan importante la evidencia no solamente de medir, sino que tú lo dices muy bien, que los resultados se comuniquen, pero que además esos resultados nos lleven a guiarnos y a orientarnos para la toma de decisiones y para las adecuadas prácticas. Yo quiero que hagas un cierre precisamente de eso y porque valoro mucho que precisamente desde la neurolingüística se tome, digamos, como en serio todo este tema de la medición. Mira, gracias Diana. Nosotros lo que hacemos, y yo siempre lo digo, nosotros no vendemos una plataforma, sino que acompañamos a la organización en este proceso, porque este es un proceso y es mucho más que la simple medición. Aplicar una medición la puede hacer cualquiera. El punto es qué medición vas a aplicar y cómo lo vas a hacer. Y el cómo lo vas a hacer es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros todo nuestro proceso parte y se basa también en un tema comunicacional. Para nosotros la estrategia comunicacional que vamos a tener durante todo este proceso es clave y eso parte mucho antes de la medición. Parte con reuniones con el equipo de gerente o el equipo de directivo o como le llamen ustedes,
pero con los líderes de la organización, para que los líderes entiendan qué es lo que se va a hacer, para que se comprometan también con las distintas etapas del proceso, para que sean capaces de responderle a su equipo e invitarlos a responder estos análisis, estos estudios que se hacen, y también para que los líderes se comprometan en las etapas posteriores a comunicar los resultados. Luego, durante todo el proceso de la medición, hay una estrategia comunicacional que es muy potente. Y esa estrategia comunicacional lo que apunta es a invitar a la gente a contestar, a explicar por qué se está haciendo esta medición. No solamente por preguntar, es porque nos importa lo que opina la gente, es porque nos interesa escucharlos. Nos interesa saber qué es lo que es importante para los trabajadores y cuáles son los puntos fuertes de la organización que tenemos que mantener y cuáles son los puntos que están más débiles que tenemos que mejorar. Nos interesa también que confíen en la medición y que puedan dejar comentarios libremente, porque esto es anónimo y porque esos comentarios nos van a servir para mejorar. Y durante toda la campaña comunicacional hacemos énfasis en estos puntos, en que por favor contesten, porque esto es para mejorar entre todos, esto se construye entre todos y esto ha tenido muy buenos resultados, a tal nivel que las tasas de respuestas que hemos tenido con esta estrategia son sobre el 85% de tasa de respuesta, que es muy alto. Y finalmente, también como lo decía, la etapa de cierre del estudio también es clave, o sea, cada una de las etapas es importante, no hay ninguna que sea más o menos importante que la otra. Cuando se cierra el estudio es muy importante comunicar los resultados. Con este tipo de herramienta tenemos los resultados en forma inmediata, entonces se cierra el estudio y al otro día o el mismo día, bueno, normalmente al otro día, se puede comunicar en forma masiva cuál es el resultado general y partir inmediatamente con las reuniones de equipo para comunicar los resultados por cada área o por cada equipo. Y con esa reunión que nosotros la recomendamos 100% hacerla, nosotros capacitamos a los líderes para que puedan tener esta reunión de forma adecuada, les damos algunos tips, algunas herramientas, para que lleven a cabo esta reunión con su equipo, porque es una reunión que los equipos van a valorar mucho, porque les van a transmitir los resultados de la medición, del estudio, y los líderes también van a valorar mucho porque van a tener feedback adicional y complementario a lo que tienen con el estudio. Salen muchas ideas de cómo mejorar, de cómo potenciar resultados, y es una reunión que yo te diría que en el 100% de los casos ha sido valorada. Entonces, luego de esa reunión, una de las últimas etapas del proceso, finalizado el estudio, es comunicar las acciones concretas que se van a tomar y en el tiempo ir manteniendo hay una pregunta del estudio que es ¿me mantienen informado? ¿Cómo que también me mantienen informado? Y esa pregunta ay, se me está acabando la batería, perdón. Y en el cierre del estudio, entonces es importante también poder ir comunicando qué acciones se van tomando y el estado de avance de esas acciones. Cómo vamos cumpliendo con lo que se comprometió la organización a hacer. Eso también es clave porque eso genera confianza. Y recuerden que la confianza es uno de los aspectos claves para la seguridad psicológica. Está en el área instintiva del cerebro. Entonces es muy importante cuidarla y potenciarla. Entonces, para cerrar, Diana, el tema comunicacional es una pieza clave en todo el proceso, en las distintas etapas, antes de hacer una medición y mucho después de terminado el estudio también. Es un proceso que requiere una estrategia, que requiere tomárselo en serio, que requiere evaluar cada una de las intervenciones que se van a hacer, porque tiene un tremendo impacto. Nosotros lo hemos visto, lo hemos vivido con nuestros clientes y los clientes lo agradecen, los equipos lo agradecen enormemente. Así que solamente cerrar con eso, el tema comunicacional, Sí, Pamela. no dejarlo de lado, es una pieza tan clave como la misma medición. Pues Pamela, agradecerte a ti
este tiempo, compartir con tanta generosidad tu conocimiento, tu experiencia. A todos los asistentes, hemos tenido asistencia de México, Ecuador, Perú, Colombia, por supuesto, y Chile. Ahora nuestros estudiantes de posgrados tienen en 10 minuticos sus clases, entonces por favor continúen esta tarde de conocimiento. Les agradezco infinitamente y los esperamos en otro próximo Diálogos con Sabana. Feliz tarde.